los martes acerca de temas básicos del Evangelio del Señor, porque creo que es importante que nosotros sepamos, hermano, cómo defender nuestra fe. Creo que es importante que nosotros sepamos cómo defender nuestra creencia acerca del Evangelio. Y creo que es bien importante también, amado hermano, que nosotros tengamos la base bíblica, la base doctrinal de todo lo que Dios anhela que nosotros conozcamos respecto a Él. Así que yo estoy seguro, hermano, que Dios nos va a hablar en esta noche, y estoy seguro de que Dios va a hacer en nosotros cosas sobrenaturales. Vamos a continuar hablando acerca de la obra de Jesucristo en nuestras vidas y en medio de nuestros corazones. Cuando usted empieza a ver lo que la Biblia dice respecto al Señor Jesucristo, usted va a empezar a notar que así como el Señor hizo cosas específicas por nosotros, así como el Señor anhelaba que manifestarse a sus discípulos en este caso, nosotros tenemos que entender que lo que Dios empezó a hacer en la vida del Señor Jesús fue que empezó a marcar algo de una manera sobrenatural. Hace cerca de 2000 años, ¿verdad? Un poquito más, Jesús nace en un lugar y realmente el motivo de su llegada a la tierra tenía un propósito. Cuando usted empieza a leer la Escritura, y le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, en el verso 21, la Biblia dice así, Mateo 1, 21. Bienvenidos los que se van agregando ahí, Dios les bendiga. Dice la Biblia, y dará a luz un hijo, oiga esto, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué impresionante es esto. Si nosotros empezamos a entender lo que la palabra de Dios nos empieza a enseñar a nosotros, es que cuando viene el anuncio del nacimiento de Jesús, de entradita lo que la Biblia dice y lo que el ángel le habla a María, aquí, que iba a ser quien iba a recibir la semilla divina para dar a luz a Jesús, es que él venía con un propósito, y el propósito de su venida tenía que ver con la salvación del pueblo y el perdón de pecados. Esto me habla a mí entonces que si yo voy a empezar a hablar acerca del Señor, yo tengo que empezar a entender que tanto mi vida como la vida de otras personas tiene un propósito, y este es un propósito eterno. Yo creo que el gran problema de las personas es que normalmente todos nosotros, hermano, nos enfocamos en buscar el propósito terrenal de nuestras vidas, cuando verdaderamente nosotros debiésemos empezar a buscar cuál es el propósito eterno que Dios puso en nosotros. Y entonces empezar de esa forma a buscar el rostro de Dios y empezar a entender que todos tenemos un propósito. Ahora mire qué impresionante es esto, porque cuando yo empiezo a ver en la palabra, yo me doy cuenta entonces de que Jesús, cuando vino a la tierra, Él nace con un propósito. Y su línea de tiempo no se vio partida, no se vio truncada, hasta que Él cumplió su propósito. Entonces Jesús muere. Jesús nace con el propósito de morir. Entonces quiere decir que cada una de nuestras vidas tiene un propósito. Y yo me atrevería a decir entonces, en base a esto, que nadie va a morir antes de que su propósito en esta tierra se cumpla. A menos que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Por qué habréis de morir antes de tiempo? Dice la Biblia. El deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento para que de esa manera Él nos salve a nosotros. El problema es que nosotros nos empezamos diría yo, oiga cómo lo voy a decir,
nos empezamos a dividir en nuestras opiniones y nos empezamos a desviar respecto a lo que Dios verdaderamente ha destinado para nosotros. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, entonces, yo tengo que empezar a entender que en la medida que yo, hermano, voy creciendo y en la medida que yo voy avanzando en mi caminar, hay cosas que tienen que empezarse a evidenciar en mi vida. El problema es que a veces nosotros no buscamos esa evidencia de las cosas que Dios propone para nosotros y entonces empezamos a perdernos en medio de lo que Dios ya destinó para nosotros. Cuando usted lee Lucas 2:52, la Biblia habla respecto a cuál fue el desarrollo de Jesús en la tierra. Y dice Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, oiga, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Es decir, que mientras Jesús crecía, su favor empezaba a evidenciarse, hermano, y empezaba a manifestarse. Mire qué tremendo es esto. Eso quiere decir entonces que yo en mi caminar, yo debiese empezar a experimentar ese favor de Dios, pero ¿sabe qué es lo que irrumpe o lo que interrumpe el favor de Dios en nuestras vidas? Es algo tan sencillo a los ojos del humano que yo lo llamo orgullo. El orgullo nos impide a nosotros crecer, porque el orgullo es lo que nos hace creer a nosotros que nos merecemos más que otra persona. El orgullo es algo tan terrible que se vuelve el enemigo de nuestro desarrollo. Y el orgullo es lo que no nos hace a nosotros, no nos deja reconocer nuestra necesidad de Dios. Nosotros debiésemos entender, hermano, y yo lo he tenido que entender en este tiempo, y he tenido que ir a buscar a Dios, y yo sigo cometiendo muchos errores, pero en medio de los errores que yo cometo, yo he logrado entender que la única forma en la que yo voy a poder salir del lugar en donde yo esté es yendo a arrodillarme delante de Dios y exponerle a Dios mi corazón y exponerle a Dios mi necesidad de sentirme más importante que otros. Si yo decido en mi vida empezar a caminar bajo la sombra de la humildad, entonces yo voy a poder empezar a crecer en el favor de Dios, que realmente es lo que yo debiese buscar. Yo debiese buscar el favor de Dios y no el favor de los hombres. Ahora, cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, yo, hermano amado, me doy por enterado de que Jesús, en la medida que empieza a caminar en la tierra, y ese es el Jesús que nosotros amamos, ese es el Jesús al que nosotros servimos, ese es el Jesús al que nosotros seguimos, ese es el Jesús que cambia nuestra vida y que cambia nuestra manera de pensar respecto a todas las cosas. Y es algo que yo debiese tener bien claro respecto a mi relación con Dios. Yo tengo que entender qué es a lo que yo me debo dedicar en esta tierra. Porque mire, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que no deja de aprender y que hace las cosas que su maestro le enseña. Nosotros debiésemos ser discípulos de Jesús, discípulos de Cristo. Más allá de tratar de ser discípulos de un hombre, porque realmente, mira hermano, buscar ser discípulo de alguien para imitar a ese alguien, solo que ese alguien realmente tenga una estatura espiritual muy fuerte. Pero Dios a nosotros, los ministros, nos dejó esta tarea, pero nuestra tarea es mantenernos, como me dice mi esposa, pecho a tierra. O sea, ahí estando metido yo en el secreto, voy a estar seguro de que no me voy a salir del camino que Dios espera que yo siga. Porque entonces yo voy a estar constantemente buscando cuál es el deseo del corazón de Dios para mi vida. ¿Me está siguiendo? Ahora, usted se da cuenta entonces, gloria a Dios, usted se da cuenta entonces que la Biblia dice en Mateo 1:21 que Jesús vino a la tierra con un propósito. Y el propósito de Jesús en la tierra era que toda la gente, todos los que creyeran en Él, fueran salvos de sus pecados. Ese es el propósito. Mientras Jesús caminó en la tierra,
Jesús crecía según lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 2, verso 52. La Biblia habla de que él crecía en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios. Ahora, yo empezaría a preguntarme, ¿tengo yo el favor de Dios o no lo tengo? O sea, aquí no hay medias tintas. O se es o no se es. ¿Y por qué es importante que yo entienda esto? Porque si no, yo me voy a llenar en mi corazón de orgullo, creyendo que yo en mis propias fuerzas he logrado lo que tengo hasta hoy. Entonces la gente se desvía y empieza a creer que se merece más que los otros. Yo en algún tiempo, y a veces de repente, hermano, cuando me brota la carne, me doy cuenta de que tengo problemas serios. Y que a veces sigo creyendo que yo me merezco un montón de cosas. Entre ellos el buen trato de la gente, lo cual no me lo merezco. Punto. Pero eso es otro tema. Ahora mire qué importante es esto. Yo debo crecer en el favor de Dios. Y al tener el favor de Dios, voy a tener el favor de la gente. Si tú te preguntas, lo voy a decir así. Si tú te preguntas cuál es la razón por la cual en este tiempo tan conflictivo para el mundo, en el que, hermano, estamos viviendo cosas que nunca se habían vivido. Bueno, al menos yo nunca las había vivido porque realmente el tema de tener una pandemia de este tipo nadie la había vivido. Pero si tú te preguntas cuál es la razón por la cual, oye, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cuál es la razón por la cual tú has experimentado que se te abren puertas? Tú has experimentado que no te presionan. Tú has experimentado que la gente es comprensiva contigo. La única explicación de ello es el favor de Dios sobre tu vida. Esa es la explicación. Quiere decir que mientras más favor tenés, más debes humillarte delante de Dios. Más debemos. Sí, obediencia y gracia. Entonces, el resultado de tu obediencia, a Dios, es favor de Dios. Para con Dios y para con la gente. Que nunca se nos olvide. Hermanos, que nunca se nos olvide. Porque entonces, si no se nos olvida, vamos a poder ser testimonio delante de Dios. Ahora, estamos regresando a la enseñanza original del Evangelio. Y yo no debo perderme de lo que la Biblia enseña. Ahora, mire qué interesante es esto, pues, porque en la medida que yo entiendo esto, acompáñame a Mateo capítulo 4, verso 23. Mire esto. El desarrollo de Jesús, ya empezamos, él tenía un propósito. Seguimos, él empieza creciendo y crece en sabiduría y en gracia, en favor, delante de Dios y para con la gente. Entonces, mire su desarrollo. Aquí debe ser que yo empiece a evaluar mi vida, porque de lo que estamos tratando es de que nosotros entendamos. Yo tengo que entender aquello a lo que Dios me llamó a mí. Ahora mire que ya tiene Mateo, capítulo 4, ¿ya lo tiene? Vámonos al versículo 23, dice la Biblia así. Mire qué impresionante es esto. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Tres cosas. Verso 24. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de toda la región al otro lado del Jordán. Ahora, en la medida que Jesús iba creciendo, esto es nosotros decimos allá de donde yo vengo, un back to basics.
O sea, yo tengo que entender. Hay 3 actividades a las que yo me debo dedicar. Dios me ha estado hablando a mí de como, mire, perdón el término tan mundano que voy a usar hoy, pero Dios me ha estado hablando a mí como de fórmulas. Dios me ha estado hablando a mí como cosas básicas a las que yo debo volver, como el podcast de esta semana. La oración triple. Cuando yo oro debo pedir esas 3 cosas. Cuando yo camino en la tierra, yo debo hacer esas 3 cosas. Debo hacer 3 cosas que son bien importantes y que yo las tengo que entender. Ese es un resumen de lo que Jesús hacía. Enseñaba, predicaba y sanaba. Son 3 cosas. Enseñaba, predicaba y sanaba. Yo debiese hacer 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. Qué impresionante, ¿verdad? Eso, hacer ciertos pasos para llegar a algo final. Es que me costó la traducción, pero es como shortcuts, ya veo. Pero es eso cabal que puso Michelle. Hacer ciertos pasos para llegar a un resultado final. Fórmulas, o sea, principios. A veces yo me pierdo en medio de lo que trato de hacer por estar llenando de tanta alegoría lo que el Señor quiere que yo haga, y verdaderamente lo que yo debiese hacer es entender que Dios a lo que me está llamando es hacer cosas básicas, más allá de hacer otras cosas, hermano. Y yo eso es lo que quisiera hacer. Lo que pasa, ¿sabe qué pasa, hermano? Que a mí mi carne me traiciona. A mí me cuesta tanto controlarme muchas cosas. Y entonces de repente digo, ya volví a cometer el mismo error. Y de ahí me vengo meditando un montón de cosas, y ahí Dios me reprende, y de ahí entonces, pero hay que volver a empezar. Ahora, si yo hago estas 3 cosas, si yo enseño, predico y sano, entonces yo voy a empezar a entender, oiga esto, voy a empezar a entender cuál es mi propósito aquí en la tierra. Mire qué impresionante es esto. Entonces, yo tengo que hacer lo que Jesús hacía. Recuérdese que en ese entonces lo que Jesús hacía era, dice que él enseñaba en la sinagoga. Y fíjese que la palabra sinagoga es una palabra que significa una reunión. Eso significa sinagoga. Primeramente fue usado para las congregaciones, para cuando la gente se congregaba, y de ahí se usó para los edificios. O sea que yo lo que debiese empezar a hacer, por eso me gustó mucho lo que compartió hoy Michelle. Yo debiese usar cualquier recurso posible para hacerle saber al mundo que Jesús es Señor. Y lo tengo que hacer, lo tengo que entender. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que enseñar, predicar y sanar. Ahora, habla la Biblia de que sanaba toda dolencia. No necesariamente enfermedad, pero si puede hacer dolencia en el corazón de la gente. Pero ¿cómo voy a sanar yo la dolencia en el corazón de la gente si yo estoy lleno de orgullo? La tarea del evangelio es hacer esto. Hermano amado, perdóneme. No es hacer plata. Pero ya me voy a meter a otro lío. Mire qué bonita esta fórmula que me comparte aquí el hermano. H3O. Qué bonito. Humillación, humildad, honra y oración. Qué bonito orar. Vos, eso está bonito. Ahora, mire qué impresionante es. Hay que desarrollarlo. Mire, ya lo has de tener desarrollado, creo yo. Pero mire qué impresionante es esto. O sea, son cosas que yo tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Y tengo que entenderlo. Entonces Jesús, mire, enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra. Yo te vuelvo a hacer la pregunta. Amado hermano, ¿tú tenés claro quién es Jesús? ¿Tenés claro qué hizo Jesús? ¿O tú estás excesivamente preocupado? Ay, Señor, pero y peor, si todo esto, hermano,
todo lo que tú estás viendo ahorita, todo lo que tú estás viendo en el mundo, todo lo que tú ves, alguien se molestó conmigo porque yo le dije, vos tenés que entender que esto no va a mejorar, sino que se va a empeorar. Y él se rió de mí y de ahí el día sábado me mandó un mensaje. Tenía razón, todo está empeorando. O sea, todo lo que tú estás viendo ya está escrito. Y eso es lo que está aconteciendo. Ahora lo que toca es empezar a predicar el evangelio. Porque eso era lo que hacía Jesús. Enseñaba en las sinagogas. Este es Jesús. Él es Jesús. Enseñás quién es Jesús. Luego de enseñar quién es Jesús, empezás a predicar el evangelio de las buenas nuevas. ¿Y cuál era el evangelio de las buenas nuevas? Que había o hay aún un tiempo de amnistía para los enemigos de Dios, a quienes Él está dispuesto aún a perdonar en este tiempo. Es algo que hay que hacer. Es algo que debemos hacer. Hay que predicar el evangelio del reino y luego sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Qué tremendo, ¿verdad? 3 cosas. 3 cosas, hermano. O sea, no hay más. Y es algo que nosotros debiésemos de entender. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor nos ha llamado a nosotros. Estás aquí conmigo todavía. Y es lo que yo tengo que entender. Porque es a lo que Dios me llamó a mí. El tema, ¿sabe cuál es nuestro gran problema, amado hermano? Nuestro gran problema es que nosotros no hemos entendido aquello a lo que Dios nos llamó. Y entonces andamos buscando nosotros todavía que Dios se revele a nosotros de una manera en la que quizás no se va a revelar, porque no es la manera correcta de estar buscando la gracia y el favor de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Estaremos haciendo esas 3 cosas porque eso es el evangelio. Yo no sé, hermano. Yo no sé. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Tú para qué crees que Dios... ¿Para qué crees tú que Dios te llamó? ¿Para qué crees tú que Dios te escogió? ¿Cuál fue el propósito de Dios de escogerte? ¿Cuál es? O sea, si tú pensás, ¿cuál es el propósito? Hermano, todos tenemos algo que dar. Todos. Todos. Y mire, yo me emociono aquí en mi corazón cuando yo logro entender que Dios a todos nos dio algo. A todos nos dio algo para que nosotros sembremos en alguien más. El tema es, ¿qué estamos sembrando? ¿La semilla de Dios o la semilla del diablo? ¿Estamos sembrando trigo o estamos sembrando cizaña? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para hacer renombre de algún ministerio terrenal o para engrandecer su reino? Porque el problema ahorita es, hermano, por ejemplo, hoy, junio 2, hoy, junio 2, la gente no se puede reunir en los megatemplos. O sea, no es levantar una bandera de un ministerio, ya no hay un tema, este templo se llena. Ahora ya el tema es otro. La gente se pelea por cuánto se conectan a sus lives. O sea, siempre la onda de competir, como dice Michelle, para engrandecer su reino. Dios te escogió y te designó. Ahora mira, hermano, ¿será que tú no tenés unos 5 minutitos diarios? 5. No digamos 5. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir algo en una red social? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Será que 2 horas? Bueno, si es un testamento,
Mire, a mí me impresionó algo que yo leí de mi hija Abby. Escribió un mensaje en su red social que me dejó helado. Porque todavía dije yo, ¿será que esto lo escribió ella o lo copió? No dije eso, pero me impresionó. Mucho. Para predicar el evangelio y dar libertad al cautivo, dice Selma. ¿Para eso te eligió? Ahora, por eso te pregunto. Quizás alguien lee tu muro a cada rato y quizás alguien debiese leer en tu muro, en tu red social, en tu estado de WhatsApp, un mensaje de Dios. Porque dice la Biblia en Marcos 3:14, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Ahora el tema es que el enemigo se arruinó, hermano. Porque el enemigo tenía engañados a muchos que solo se podía predicar desde un púlpito. Pero ahora tenemos que entender que podemos predicar lo que Dios ha dado a nuestras vidas. De la manera sobrenatural en la que Dios nos las ha dado. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Mire, el apóstol Pablo decía, yo les repito las mismas cosas y para ustedes es seguro. Eso decía el apóstol Pablo. Ahora, si usted ve lo que caracterizaba el ministerio de Jesús, ¿qué caracterizaba el ministerio de Jesús? ¿Qué lo caracterizó? ¿Qué fue lo que provocó que su ministerio fuera respaldado por Dios? O sea, esa es la obra de Jesús. Espero que todavía esté aquí conmigo. Estamos aprendiendo quién es Jesús. Porque en la medida que yo aprendo más de Él, más me voy a enamorar de Él. Y al más enamorarme de Él, más voy a hablar de Él. Qué impresionante. Gloria a Dios. Ahora yo tengo que entenderlo. Tú no puedes hablar de alguien que no amas. Oiga lo que dice la Biblia. Lucas 22:25. Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Si Jesús tenía un conocimiento impresionante, su sabiduría, Dios mismo. Pero a pesar de ello, se mantuvo humilde. Si usted no pudo escuchar el mensaje del sábado, lo invito a que lo escuche. Porque Jesús dio un gran ejemplo de humildad, el cual nosotros debemos seguir y debemos atender. Por eso le dije, repito las mismas cosas, pero es importante que yo entienda que la humildad es la llave. La humildad es la llave. Yo tengo que entenderle. Lo que Él quiere es esto de mí. Entonces, ¿te preguntas si tenías propósito? Sí lo tenés. Sí tenés un propósito. No va a existir virus, ni plaga, ni peste, ni desastres naturales que te roben lo que Dios ha dicho acerca de ti. Tenés que entender aquello a lo que Dios te llamó y que nada va a impedir que eso se cumpla. Por eso es que Él tiene la llave
se la quitó a la muerte. Nosotros no debemos preocuparnos porque si morimos hoy o no. Él tiene el control. Por eso yo te decía, vamos. Hoy me pasaron una noticia que me agradó mucho, y es que a los ministros el gobierno les va a dar la libertad de moverse a cualquier hora. Nunca se sabe cuándo va a haber una necesidad. Pero es importante entender que debemos tener una mentalidad de servicio a los demás. Debemos tener una mentalidad de servicio a los demás. Y debemos entenderlo. Porque es a lo que Dios nos llamó a nosotros, a servir, no a ser servidos. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Hermano amado, está bien que dediques tiempo a orar, pero ¿cuánto tiempo dedicas a servir a los demás? A atender la necesidad de otros, a los que tienen dolencias. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto? Dios quiere que yo entienda que ese Jesús que dio todo por mí me llamó con un propósito. Con un propósito. Y es parte de lo que tenemos que entender. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Comprender aquello a lo cual Dios nos llamó a nosotros. Y Él nos llamó a imitarlo a Él. A ser como Él. A anular nuestra necesidad. A mí, yo cuando el Señor me estaba hablando de ese tema, de lo que Él hizo, de que Él antepuso la necesidad de sus discípulos a lo que Él sufría, yo dije, Señor, de verdad, hoy me retracto de aquello que yo dije siempre cuando decía, yo no voy a dar mi vida por usted, porque realmente Dios nos llama a dar la vida por los hermanos. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, entonces vamos a estar viviendo el verdadero evangelio del Señor. Yo tengo que entenderlo. Yo tengo que entenderlo. ¿Por qué? Porque, hermano, yo tengo una deuda contigo. Y en la medida que yo entienda que tengo una deuda contigo, yo voy a estar haciendo la obra del evangelio. Pero esto debe ser una cadena. Yo espero estarme dando a entender. Mire, hermano, el Señor me llamó a enseñar esto los martes. Y empezar a abrir nuestro entendimiento de lo que verdaderamente el evangelio es. ¿Sabe por qué? Porque va a haber gente con mucha necesidad a raíz de esta pandemia. Y nuestros corazones tienen que empezarse a abrir. Tienen que empezarse a abrir. Algo que a mí me enseñó mi esposa hace años es que nosotros debemos ver la necesidad de los demás y ayudarlos en esa necesidad. Yo tengo que entenderlo. Exactamente lo que dice mi hermana Raquel. Debemos proclamar su palabra en donde sea, abiertos. Dedicar un tiempo a ello. Pero a esto venía, esto le quería decir. Yo voluntariamente tengo que empezar a morir. Tengo que empezar a ceder y tengo que empezar a dar de mi tiempo para servir a otros y para que otros entiendan cuál es el verdadero mensaje del evangelio. Claro, no vaya a estar poniendo herejía ni predicando herejía. Es importante, por eso mire, hermano, entender lo básico de Dios. Que tú abras tu corazón y que al abrir tu corazón tú empeces a darle a la gente
de ese amor de Dios. Ayuda al necesitado y vas a ganar el favor de Dios sobre tu vida. Eso hacía Jesús. Eso hacía Jesús. No es un llamado a emanciparse, es un llamado a hacer lo que Jesús hacía. ¿Se le quedó cuáles eran las 3 cosas que hacía Jesús? Enseñaba, predicaba y sanaba. 3 cosas. Lo que me pasó a mi hermano aquí: humillación, humildad, honra y oración. 4 cosas. Exactamente. ¿De qué te sirve pasar horas y horas orando si no puedes extender tu mano al necesitado? Y no hablo del necesitado que quiera que sea algo material. No, a veces la gente necesita que ores por ellos, que te preocupes por ellos, que estés pendiente de ellos. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a ser y a hacer. A mí me bendice cuando alguien me dice: es que pasé hablando 2 horas y oyendo la necesidad. Y qué bueno que prestes tus oídos. Solo después no prestes tu boca, pero presta tus oídos. Hazlo. ¿Por qué has recibido tanta palabra? Hay muchos de aquí que llevamos más de 3 años de reunirnos. Tenés palabra. Extendé tu corazón al necesitado, como lo hizo Jesús. Como Él lo hizo. Ahora yo tengo que entender algo. ¿A qué te llevó a ti la obra de Jesús? Hermano, vas a tener que empezar a evangelizar a la gente. Vas a tener que dejar a un lado las doctrinas humanas. Hermano, aun cuando tengas que repetir el mismo mensaje. A Jonás yo le llamo el profeta pródigo. Pero Jonás se paraba en cada esquina de la ciudad de Nínive y su mensaje era el mismo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a... y así. Quizás Dios te llamó a ti a dar un mismo mensaje. Jesús te ama. Arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Hermano, vuélvete a Dios. Quizás solo es el mensaje. No es Él te va a dar dinero, Él te va a solucionar los problemas. No, porque los problemas no te los va a solucionar Dios. Los problemas no se acaban cuando tú te acercas a Dios. Hay un solo propósito, que desde que fue profetizada la venida de Jesús a la tierra, cuando se la profetizaron a María, era salvar a la gente de pecado. Ese era su propósito. Y quizás el único mensaje debiese de ser 1 de Pedro 3:18. Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Ahora nosotros que hemos sido atraídos a Dios, debiésemos empezar a predicarle a la gente que es necesario que nos humillemos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios mío. Humillaos pues. El que enseña toma un texto y lo explica. El que predica hace lo que enseña. Esa es la diferencia. Que mis actos coincidan con lo que enseño. Por eso Jesús le decía a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque había un divorcio entre lo que decían y lo que hacían. Ahora a eso me llamó Dios a mí. A entender eso. Y es lo que yo debiese estar haciendo.
Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Pero por qué lo hizo Jesús? Para acercarnos a Dios. Ahora tú eres un enviado de Dios. Predica. Pero no prediques la palabra acomodada a una necesidad. Predica la palabra tal cual es. Volveos a Dios. Arrepentíos. Arrepiéntanse. Si alguien me ayuda, hay un texto que dice: convertíos y arrepentíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Si alguien me ayuda con el texto, si no lo busco acá, pero tal vez alguien me pueda ayudar. Esa es la diferencia, Fito. Yo tengo que entender esto. Qué alegre leerte. Yo tengo que entender esto. Es a lo que Dios me llamó. Que la gente debe arrepentirse y que la gente debe convertirse. No sé cómo estés tú, pero yo sí sé que Dios me llamó a mí. Hechos 3:19. Yes, gracias. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ya ve? Los pecados no se borran si no hay arrepentimiento y si no hay conversión. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, hermanas. Mire qué impresionante ese versículo. Tengo que entenderlo. Por eso, hermano, no es humanismo. No prediques humanismo. No prediques frases célebres humanas. Predica la palabra. Porque la palabra va a guiar a la gente al arrepentimiento. Lo va a hacer. O sea, hermano, nosotros debiésemos estar predicando palabra. Hermano, tanta palabra que tenés. Tanta palabra. Hay que empezarla a vivir y empezarla a enseñar y predicar. Eso hizo Jesús. Por eso vino Jesús a la tierra. Para acercarnos a Dios. Para que nosotros pudiésemos llamar a Dios Padre. O sea, yo ya he explicado muchas veces esto. Todas las oraciones del Antiguo Testamento eran Dios, 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 Dios. Cuando Jesús enseña a sus discípulos, lo primero que les dice es: llámenlo Padre. Porque Padre es cercanía. Espero estarme dando a entender. Cercanía. Hay que hacernos cercanos a Dios. Por eso Hechos dice, mira hermano, el libro de los Hechos es un libro que la gente no quiere leer porque confronta. Dice que Jesús se presentó con pruebas indubitables de que Él era y que había resucitado. Y Él agarró a los discípulos y los envió. Los envió a predicar. Dios mío. Hoy no sé cómo terminar esta enseñanza. Aprendimos algo hoy, estamos aprendiendo algo. Yo espero que sí, hermano. Pero debemos dejar a un lado toda la doctrina y volver a lo que la Biblia dice. Volver a permanecer en el secreto. Volver a permanecer en el secreto para escuchar a Dios y entonces hablar de Dios. Tenemos que entenderlo. Si no, estamos perdiendo el tiempo.
Yo le tuve que decir a alguien hace unos días, mira, pero entonces no has aprendido nada de esta crisis. Seguís con las mismas acciones. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de convertirnos. Arrepentidos y convertidos. A la gente hay que decirle, mira, tenés que vivir por fe. Tenés que levantar un altar a Jehová. Vengan, dijo Jacob, y levantemos un altar a Jehová, al Dios que estuvo conmigo por el camino por el cual yo anduve. A Él levanten un altar. No a una denominación. No a una denominación. Mire lo que dice Salmo 131, 19. Volverás a darme vida, me levantarás, me restaurarás. Hermano, ¿cuántos ya están vivos hoy? ¿Cuántos tienen vida? Nadie tiene vida. Yo tengo vida. ¿Cuántos estaban caídos y Él los levantó? Yo estaba caído y Él me levantó. Qué impresionante ese salmo. ¿Cuántos están en proceso de restauración? Yo estoy en proceso de restauración. Yo voy a mandar a hacer un sticker y voy a poner producto aún no terminado. Estoy en proceso. La verdad es que al Señor conmigo le ha de costar un montón a usted. Pero entonces yo le voy a alabar. Ese es el sentido del Evangelio. No doctrinas. El sentido es lo que la Biblia dice. Dígale a la gente que se convierta, que se arrepienta, y entonces va a venir un tiempo de refrigerio para ellos. ¿Cuántos han experimentado? Los que están ahí en YouTube, ¿cuántos han experimentado eso? Los que están aquí conmigo en Zoom, ¿cuántos han experimentado eso? Que al arrepentirnos viene refrigerio de parte de Dios. Y entonces nos sentimos libres de poder hablar, de poder decir, hermano, vamos a tener días en los que nos van a dar bajones. Son in process, cabal. O sea, hermano, perdone. Yo tengo que entender, van a venir bajones, pero eso no te hace menos cristiano. Van a venir, pero para eso nos tenemos. A mí me gusta cuando me ponen vos, fíjate que hoy me siento de bajón. Yo digo, vamos a estar orando, me voy a poner a orar con vos, y sí lo hago. Pero no somos Robocop, hermano. Aún estamos metidos en algunos templitos, ¿ah? Aún hay una parte humana aquí adentro, a la cual nosotros tenemos que luchar con ella y reconocer, pero para eso nos hizo familia. Ahora comprende, Iglesia del Libro de los Hechos. Tenían todo en común, hasta las debilidades, hasta los momentos de bajón. ¿Cuántos se han sentido de bajón? No me digas que no se han sentido de bajón. De decir, ay, ¿qué voy a hacer? Preocupado, angustiado. Pero qué rico es leer que te manden un versículo que diga, Dios está contigo. Qué rico es leer un versículo que diga, y ninguna de las promesas que el Señor Dios hizo al pueblo de Israel quedó sin cumplirse. Eso te va a dar ánimo para que tú sigas adelante. No declaratorias de, confiese que usted está bien. Confiese que va a estar bien. Dígalo. No, hermano. Lo eterno. Lo eterno. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Ajá, el que no está metido en el secreto de Dios no va a hablar palabra de Dios. Jeremías capítulo 23.
para meterse al secreto. Que Dios le hable, para que usted pueda animar a otros. Pedro, te pidieron para zarandearte. Pero no temas, le dijo Jesús a Pedro. Pedro de haber dicho, Señor, gracias, yo sabía que me ibas a librar de esta. Y el Señor le dice, no temas. Yo ya oré para que tu fe no falle. Cuando regreses, fortalece a tus hermanos. ¿Cuántos Pedros hay aquí que les haya llovido, hermano? A nadie, a mí sí. Casi que hasta por debajo de la lengua. Pero ¿sabes para qué es? Chaparrones por 2. ¿Te ha llovido así? Que Amanda es babucha. Pero ¿sabes para qué es? Para que fortalezcas a tus hermanos. Para que fortalezcas a tus hermanos. Para que les digas, no que les digas todo va a estar bien, porque todo no va a estar bien, hermano. Sino para que les digas, Dios aún está sentado en su trono. Él aún es soberano. Él aún puede oír el clamor de los santos. Él aún puede oír tu clamor y enviarte ayuda. Él aún te puede ayudar. Él aún te puede fortalecer. Porque mi fortaleza viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hizo el mar. 3. Tremendo, ¿verdad? Último versículo y termino y doy lugar a preguntas. Oiga esto. Primera de Corintios capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Esa es la esencia del evangelio. Según las Escrituras. No según el bombazo que a mí me reveló Dios. No. Según las Escrituras. Él es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, la fuerza y fuente de nuestra salvación. Oye lo que la Biblia dice: servirás al Señor tu Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua, y apartaré las enfermedades de en medio de ti. Te voy a decir una cosa: cuando tú obedeces, Él te cuida. Cuando tú obedeces, Él te cuida. Cuando tú obedeces, Él te cuida. Impresionante. Dios quiere que nosotros entendamos aquello a lo cual Él nos llamó. Y a lo que Él nos llamó es a estar conscientes de que Él nos salvó para que enseñemos, prediquemos y sanemos. Hermano, o sea que usted me está diciendo que ya puedo ir a poner una a mi iglesia. Yo no dije eso. Yo dije, porque mire, hermano, el tema ministerial no es solo de ponerse a predicar. Pero eso no lo vamos a hablar ahorita. Pero yo sí creo que todos los que estamos aquí, los 20 que estamos reunidos aquí y los que están aquí en YouTube, que no puedo ver cuántos son, tenemos algo que dar. Porque Él
dio dones a todos sus hijos. Entonces, por mucho que te querrás hacer el loco o el de los panes, no vas a poder evitarlo. ¿Sabes qué pasa? Que nos han llenado nuestra cabeza de tantas ideas erróneas que no están en la Biblia. Pero si tú predicas según las Escrituras, claro, por eso yo he enseñado textos y contextos. Entendamos cuál es la esencia del Evangelio y vas a ver que Dios te va a empezar a sorprender, porque el deseo de Dios es que nosotros le sirvamos.